Profesora, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer con mi grupo, ¿no? Que nos ha tocado el tema. No sé, por favor. El tema que nos ha tocado es el análisis de eficiencia, ¿no? Y de combustible, rendimiento de motores en la flota de transporte de carga. En la introducción, el análisis tiene como objetivo, ¿no? Evaluar la eficiencia de combustible, ¿no? Y el rendimiento de los motores en la flota de camiones de una empresa de transporte. Se busca identificar factores que afectan, ¿no? El desempeño operativo, como el tipo de motor, combustible y mantenimiento y condiciones operativas. El diagnóstico permitirá optimizar el consumo de combustible, ¿no? Reducir el desgaste de mecánico y mejorar la gestión de la flota. Ese estudio es crucial para la toma de decisiones no estratégicas enfocadas en la sostenibilidad y rentabilidad en el sector de transporte. En el marco muestral, utilizamos un generador de números aleatorios para seleccionar un número dándonos 1568 y luego lo sumamos una constante de variable de 250 y el resultado de la muestra fue este, ¿no? Que nos indica el ID, la fecha, el modelo, kilómetro por litro, kilogramos, revisión mecánica, categoría de consumo, tipo de combustible, número de viajes y también está presión de neumáticos, ¿no? PSI, peso bruto vehículo de kilogramos. Enseguida tenemos la delimitación espacio-temporal. El presente análisis se centró en evaluar 97 muestras sobre la eficiencia del combustible, el rendimiento de los motores de una flota de camiones de carga durante el periodo de 2023, ¿no? Con el objetivo de identificar problemas operativos que impactan en los costos de sostenibilidad se consideran variables críticas como el tipo de motor, el tipo de combustible y la frecuencia de mantenimiento. Enseguida les paso a mi otro compañero. Ya, listo. En mi caso, me ha tocado la descripción de la muestra. Este presente análisis se centra en una flota representativa de camiones de carga que han sido seleccionados para evaluar la eficiencia de combustible y rendimiento de los motores bajo condiciones operativas reales. Los motores predominantes en la flota corresponden a los modelos A y D, representando el 31,96% y el 24,74% de las unidades respectivamente. Sin embargo, solo el 44% de los camiones han recibido mantenimiento mecánico, lo que incrementa el riesgo de fallas y afecta el consumo de combustible. Además, el combustible predominante es una mezcla de gas y gasolina en el 61,86% de los casos, frente al 38,14% que utiliza diésel, con un consumo promedio de 5 litros por kilómetro. Las variables operativas críticas reflejan un amplio rango en la carga transportada con una mediana aproximada de 14,9 unidades y presiones de neumáticos dispersos, destacando en una moda del 69%. Del 69. La frecuencia de viajes muestra una tendencia mayoritaria de 7 recorridos, 18,56%. Además, se identificaron casos extremos donde el peso va con un promedio de 27,726,56 kilogramos, lo que sugiere situaciones de sobrecarga que aumentan el desgaste del motor y el consumo de combustible. Contraste de la hipótesis. Para el análisis de eficiencia de combustible y rendimiento de motores en la flota de transporte de carga se plantearon las siguientes hipótesis. La hipótesis nula, donde indica que no existen diferencias significativas en el rendimiento de los motores, consumo de combustible y condiciones operativas en la flota de camiones evaluadas. La hipótesis alternativa, existen diferencias significativas en el rendimiento de motores y consumo de aceites, condiciones operativas en la flota de camiones. El presente análisis se centra en evaluar la existencia de diferencias significativas en estas variables clave. Los resultados respaldaron en su totalidad la hipótesis nula, lo que indica que no hay variaciones importantes en el rendimiento y consumo de combustible. Contraste de proporción. Vamos a plantear lo que es nuestra hipótesis nula
donde la proporción del combustible diésel es igual a 0.40 y nuestra hipótesis alternativa, donde la proporción de combustible diésel es diferente a 40, ¿no? Para eso vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. Como observamos en la imagen, vamos a determinar nuestro valor crítico, que es de 1.96, y vamos a aplicar lo que es la fórmula, ¿no? Donde vamos a hallar que el resultado está dentro de la zona de no rechazar la hipótesis nula, porque obtenemos un menos 0.376. Lo que nos demuestra que al analizar la proporción del combustible en la flota de transporte de carga, observamos que la utilización del combustible diésel alcanzó un valor del 38.14, lo que representa casi un 40% de la totalidad. El contraste de hipótesis permitió verificar que no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%, lo que respalda la afirmación de que la proporción de camiones que utiliza combustible diésel se mantiene estable dentro del intervalo de confianza de un 95%. Contraste de la media. Aquí vamos a plantear que nuestra hipótesis nula es menor o igual a 12.000 kilos y nuestra hipótesis alterna es mayor a 12.000. Entonces, para eso vamos a hallar lo que es el promedio, la varianza y la desviación. Y en el gráfico vamos a observar nuestra zona de rechazo y no rechazar la hipótesis nula y nuestra zona de rechazar la hipótesis nula, donde nuestro valor crítico es de 1.6449 y al aplicar la fórmula nos da el resultado de menos 2.7798. Que si multiplicamos en el gráfico está dentro de nuestra zona de no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, al analizar la media aritmética de las cargas transportadas de la flota de camiones, observamos que el promedio alcanzó un valor de 10.314.42 kilos, lo que sugiere que las cargas se mantienen por debajo de los 12.000 kilogramos, establecido como referencia, ¿no? El contraste de la hipótesis nos ha permitido verificar que no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% y con un nivel de confianza del 95%, que está dentro de nuestros parámetros. Contraste para la varianza. Al analizar la varianza en el consumo de combustible por kilómetro de la flota de transporte de carga, observamos que el valor obtenido fue 0,89, lo que indica una baja dispersión del consumo de estos, ¿no? Lo que sugiere un comportamiento relativamente uniforme en la eficiencia de combustible entre los distintos camiones evaluados. El contraste de hipótesis realizado permitió verificar que no se rechaza la hipótesis nula con un margen de error del 5%, lo que respalda la afirmación de que la varianza en el consumo de combustible se mantiene menor o igual a 5 litros por kilómetro, con un nivel de confianza del 95%. Siguiente, por favor. En conclusión, como grupo hemos llegado a que el análisis realizado sobre la eficiencia de combustible y el rendimiento de los motores en la flota de transporte de carga permitió identificar que el consumo promedio de combustible es de 5 litros por kilómetro, siendo el gas o gasolina el tipo de combustible predominante con un 61,86%. Los motores más comunes corresponden a los modelos A y D, con una proporción significativa de 31,96% y 24,74% respectivamente, aunque solo el 44% de los camiones ha recibido mantenimiento mecánico, lo que aumenta el riesgo de fallos. Además, el promedio de cargas transportadas fue de 10.314,42 kilómetros, mostrando una gestión relativamente controlada, aunque se detectaron casos de sobrecarga que podrían comprometer el rendimiento del motor. Por ello, la varianza en el consumo de combustible mostró un valor bajo con 0,89, lo que sugiere homogeneidad en la eficiencia operativa. En general, los resultados evidencian la importancia de mantener prácticas de mantenimiento regulares y una gestión de cargas adecuada para maximizar la eficiencia y reducir los costos operativos. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.